Familia, comunidad y sociedad. Nivel inicial. Yo opino que la libertad es hacer lo que te gusta sin que puedas afectar a otra persona. Respetando a los demás, sin importar su sexo, religión o grupo social. Sesión 88. La última y nos vamos. Propósito. Identificarás cómo la libertad es un valor esencial para la convivencia humana. En la sesión de hoy hablaremos de la libertad como un valor fundamental para la convivencia humana. Y para ayudarnos a comprender el tema, hemos invitado al doctor Felipe Gaitán Alcalá, doctor en Sociología y profesor investigador de la Universidad La Salle, y al doctor Joel Flores Rentería, doctor en Ciencia Política, profesor del Departamento de Política y Cultura en la UAM Xochimilco y profesor de Filosofía y Teoría Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gabriela. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Esto es Familia, Comunidad y Sociedad. Bienvenidos. ¿Cómo podemos definir la libertad? Aprovecho la presencia y colaboración del doctor Felipe Gaitán Alcalá para ayudarnos a dar respuesta a esta pregunta. Bueno, en principio el concepto de libertad es un concepto bastante complejo, pero no solamente es una discusión académica, sino también es una discusión política, sobre todo en un mundo donde se habla de libertades y libertinajes por todos los contextos. Lo que es importante es entender el concepto de libertad como nuestra capacidad de obrar en el mundo, nuestra capacidad de decidir, de libre albedrío todo ser humano tiene para poder obrar en el mundo como tal. Pero aquí hay un problema, porque uno pensaría que la libertad en realidad es lo permisivo, es lo que todo mundo puede hacer sin restricción alguna. Cuando en realidad el concepto de libertad desde los griegos y hasta ahora se discute, tiene que ver con obrar bajo la capacidad que uno tiene con responsabilidad, y eso hace diferente las cosas, porque el tema de libertad, si bien está en un tema de voluntad, también tiene que ver con los límites que imponemos o que nos autoimponemos en la relación con los otros. Recordemos que no somos seres aislados, somos seres que convivimos en sociedad y otros también tienen libertades. Ese es el gran tema sobre el cual estamos debatiendo hoy. Hemos escuchado una primera definición de libertad. Y toca el turno a nuestro siguiente invitado, el doctor Joel Flores Rentería, a quien le pido nos ayude a definir desde la ciencia política qué es la libertad. En términos sencillos puede decirse que la libertad consiste en el libre albedrío, es decir, una capacidad que es inherente a la existencia del ser humano y que consiste en poder emitir juicios, opiniones, pensamientos. Con esto, la libertad queda ubicado propiamente dicho en el plano del pensamiento, lo cual hace diferente la existencia humana de la existencia de los animales, que se guían principalmente por el impulso. Al estar la libertad en el plano del pensamiento, entonces el hombre puede autodeterminarse a sí mismo, es decir, que la humanidad no tiene una naturaleza determinada, creada por las leyes divinas, etcétera, sino que él, conforme a su voluntad, conforme a sus anhelos, conforme a sus deseos, puede construir cuál es su propia naturaleza, conforme a lo que él considere que es bueno o malo, justo o injusto. Y de esta manera es que puede construirse una forma de relacionarse fundada básicamente en la cultura. Tenemos ya un panorama mucho más claro de lo que es la libertad como un derecho en el contexto de una democracia liberal. Demos paso a la siguiente pregunta de nuestro público. ¿Cómo se refleja la libertad en nuestras leyes? Doctor Felipe Gaitán, ¿nos puede comentar algunas leyes en donde se refleje nuestro derecho a la libertad? Bueno, al final de cuentas, esto es importante porque la libertad no es solamente un concepto abstracto o un acuerdo simplemente que está a discreción de las personas que participan. Las libertades se tienen que plasmar en leyes, que son las reglas del juego, son las reglas en las que nosotros obramos nuestra libertad. Hay libertades en nuestra Constitución mexicana, es la primera parte que nos define como ciudadanos.
Si uno revisa la Constitución mexicana, encontrará que la primera apartado son sobre garantías individuales, la garantía de nosotros en nuestro ejercicio ciudadano sobre libertades, libertad de participación, libertad de conciencia, libertad de información, libertad de elección, libertad religiosa también, por supuesto, y al final de cuentas es un conjunto que nos garantiza a nosotros, independientemente de nuestro origen, nuestra situación económica, nuestro género, que somos iguales, es decir, somos iguales en el ejercicio de esta libertad a partir de las leyes y que tiene que estar garantizado por el Estado. Esto lo vemos a nivel nacional, pero a nivel internacional también hay leyes que garantizan las libertades. Desde la Declaración de los Derechos Humanos, ese es un gran principio, un marco general de la libertad en el mundo. Díganos, doctor Joel Flores, ¿qué otros derechos de nuestra Constitución están relacionados al ejercicio de la libertad? La libertad de nuestras leyes obviamente está en todos los derechos que tienen que ver con las garantías individuales. Pero en el caso de México contempla también lo que estaría en los derechos sociales, cuyo origen se encuentran en el siglo XIX, de manera especial en la abolición de la esclavitud, dado que la abolición de la esclavitud consiste propiamente dicho en dignificar la vida humana. Y de ahí viene la universalidad de la libertad, pero partiendo de la necesidad de una vida digna. Entonces, los derechos que posteriormente van a aparecer en la Constitución del 17, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el salario mínimo, etcétera, tienen como función dignificar la vida de los trabajadores, la vida humana, para hacer posible el ejercicio de la libertad en sus diferentes manifestaciones, ya sea de conciencia, de pensamiento, de expresión, de imprenta. Ninguna de estas libertades podría ser posible si se vive en la pobreza más extrema. Lo expuesto hasta ahora nos ayuda a comprender de una manera más clara la importancia de la libertad como una serie de derechos asentados en las leyes. Con todo esto, demos paso a la última pregunta. ¿La libertad es un valor esencial para la convivencia humana? Doy la palabra al doctor Joel Flores Rentería. Podríamos decir que sin libertad no habría convivencia humana. Sería una convivencia puramente animal, guiada por los impulsos, por los impulsos y un deseo que proviene siempre del objeto externo. La libertad, como se eleva en el plano del pensamiento, en el libre juicio, en la posibilidad de que el ser humano se determine a sí mismo, plantea una forma de actuar, una forma de hacer completamente diferente a los animales, es decir, relacionarnos a partir del pensamiento y cómo en ese pensamiento va a aparecer lo justo como una manifestación de la razón. Ahora, la razón es una acción colectiva. Como decía Heráclito, el pensamiento es lo común, el pensamiento es lo colectivo. En este sentido, la razón es lo que está en la mayoría de las personas. Y eso que está en la mayoría de las personas tiene que ver con lo que es justo o lo que es injusto. En este sentido, actuar, relacionarnos a partir de la libertad sería relacionarnos de una manera en la que la violencia queda expulsada de nuestras relaciones sociales y políticas. La libertad es un ideal que a nivel mundial se ha conformado a lo largo de muchos siglos y que ejercerlo como un derecho es algo que se propone en muchas sociedades en todo el mundo. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Doy la palabra al doctor Felipe Gaitán Alcalá. Bueno, al final de cuentas, la libertad no es una atribución solamente de las democracias o una atribución política. Ante todo, la libertad es una característica de nuestra humanidad. Y digo humanidad porque, en principio, la libertad refiere a garantizar nuestra dignidad como personas, nuestra dignidad como seres humanos en la convivencia con los otros. Una dignidad que no puede ser pisoteada o no puede ser agredida por los otros en función de algo superior. La libertad nos garantiza, en principio, la dignidad
como seres humanos. Y recordemos que este es un concepto relativamente nuevo, porque si nos vamos siglos atrás, el concepto de la dignidad humana no existía. Había seres humanos de primera y de segunda clase. Recordemos el tema de la esclavitud. Durante mucho tiempo hubo seres humanos que no eran considerados como personas y por tanto no tenían libertades. Recordemos también el caso de las mujeres. El caso de las mujeres durante mucho tiempo se le consideraban seres humanos de segunda clase que no podían ni siquiera votar. En México no fue hasta los años 50. En este caso, la libertad es la garantía de la dignidad humana, la dignidad como personas y como humanidad. Quiero agradecer al doctor Felipe Gaitán Alcalá y al doctor Joel Flores Rentería por haber participado en nuestro panel de opinión y compartir con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias, Gabriela. Espero encontrarnos pronto. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes. A lo largo de esta sesión y en compañía de nuestros especialistas pudimos comprender cómo es que la libertad es un valor esencial para la convivencia humana. Una vez más, agradezco su compañía. Esto fue Familia, Comunidad y Sociedad. Ustedes ya vieron y escucharon. Ahora saquen sus propias conclusiones.